Bueno chicos, pues nada, estamos de vuelta. Seguimos con esta Katran chiquitina, tan bonita y tan precisa. Y sigo cabreado, porque os dije en el vídeo anterior, en el que la configuraba desde cero, tuve un problema y es que aquella cámara desgraciadamente se cortó. Ya os explicaba que esa es una cámara reflex con la que yo hago mis trabajos fotográficos, que también graba vídeo. Pero tiene un sistema de seguridad y es que cuando se calienta el sensor, de forma automática se para que no se sobrecaliente y se pueda romper. Hice un vídeo muy largo porque la carabina pues le metí aire, le puse el visor, centré el visor, le puse la scope cam, empecé a hacer grupos, me puse a limpiar el cañón y finalizando el proceso de la limpieza del cañón se cortó. Luego justo después de eso hice un grupo que, como pudisteis ver, se hizo prácticamente en un céntimo, de unos 10, 12, 13 tiros, 14, ahora mismo la verdad que no lo sé. Eso sí me ha... Bueno, un grupo bastante largo, pero en un solo céntimo. Ojalá hubiese durado esa cámara solamente 2 minutos más grabando, porque creo que se ha cortado ya en el proceso final de la limpieza. Le puse el bullbarre y directamente me puse a disparar y se hizo esto. Entonces, bueno. Y luego yo seguí hablando y os seguí explicando cosas y hablándole a los pájaros aquí, porque nadie me estaba escuchando. Vosotros, lógicamente, no me habéis podido ver. No creo que ese vídeo, bueno, creo no, ese vídeo al menos sí se ha grabado por aquí. Así que vamos a ver cómo lo edito para que sea lo más didáctico y ameno posible. Me ha dado mucho coraje en ese sentido, ¿no? Porque os explico de una forma práctica y real y lo he querido hacer tan honesto y tan claro que me he pasado de tiempo y aquello se me ha cortado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Yo voy a subir un poquito el martillo. Ya hemos visto que a 243 metros por segundo sin el cañón limpio iba más o menos bien, pero con el cañón limpio va fetén. Entonces le voy a subir un pelín más. ¿Por qué? Porque ahora ya se me ha levantado un poquito de brisa. Aquí estoy más refugiado que en la zona donde tengo la diana. Allí sí que la cinta se mueve mucho más. Entonces la vamos a subir un poquito. ¿Cuánto? No lo sé. Vamos a subir un poquito y en función de eso pues ya vemos qué hacemos. Entonces lo primero que hago es aflojar el prisionero, subo un poquito, le voy a dar por ejemplo un cuarto, ¿vale? Y vuelvo a apretar el prisionero. Y ahora lo importante es que meta los balines y cargue. Así que nada, chicos, hemos subido un poquito el martillo, vamos a ver qué velocidad nos da ahora. Vamos a pasar de disparar de 243 metros por segundo a ver qué velocidad nos da ahora. Y vemos si nos agrupa bien, teniendo en cuenta que ha subido un pelín las condiciones de viento. Venga, chicos, yo sigo a la misma distancia, ¿vale? 40 metros y vamos a ver qué tal nos sale. Voy a pegar un primer disparo al suelo. 253 metros por segundo. Hemos subido aproximadamente 10 metros por segundo. Vamos a ver qué tal se comporta así. ¡Buah! Y lo dejamos a 250 metros por segundo. Hemos subido 8-10 metros por segundo aproximadamente. Agrupa también muy bien, pero sí noto ya más sonido en prácticamente 10 metros por segundo, que a lo mejor tú estás diciendo, pues no es tanto. Ya sí se nota en el sonido, la carabina se vuelve más... Notas que estás disparando con con un poquito de más energía, ¿no? Con un cañón tan corto, eso realmente se nota. A lo mejor subir 10 metros por segundo en la Cry X con un cañón de 700 no se nota, insignificante a efectos. En cuanto a sonido se refiere, retroceso o movimiento o salto de la carabina en el momento del disparo, pero aquí por ejemplo 10 metros por segundo sí que se nota. Pero como te decía hace un momento, ya depende de qué es lo que tú quieres. Oye, yo quiero que en condiciones de viento leve como está ahora, la carabina me agrupe lo mejor posible. Pues entonces, por ejemplo, a 250, 255 metros por segundo. Oye, yo quiero que la carabina sea un láser en condiciones de no viento. Pues lógicamente,
y porque quiero que se escuche poco, que sea suave, gaste poco aire, muy poco aire, pues lógicamente hemos visto que a 240 metros por segundo, una cosa así, va de escándalo. Si no te importa que la carabina no sea tan precisa a la hora de disparar en condiciones así, un poquito de más de viento porque lo que vas a cazar y tal, y te importa más la autonomía, pues la puedes dejar como habíamos visto antes cuando hemos hecho este pedazo de grupo. Así que nada, chicos, voy a probar algún otro balín. Ya hemos visto ya que este cañón con los JTS de 0.56 perdón, van muy bien, y vamos a probar algún otro a ver qué tal se comporta. Voy allí, le echamos en la monedilla para que tengamos una referencia, y lo dicho, chicos, nos vemos muy pronto. Bueno, chicos, pues nada, ya estoy aquí con vosotros. Este es el grupo que acabamos de hacer con el JTS de 0,56 gramos y bueno, es un muy buen grupo. Le hemos subido un poquito la velocidad, creo que hemos pasado, por ejemplo, lo pongo por aquí. Hemos pasado de 243 metros por segundo a aproximadamente 250, no me he dado cuenta, venga, pongo 53 metros por segundo, ¿vale? Y le hemos subido 10 metros por segundo, sigue estando muy cerrado el grupo, pero aquí lo hemos hecho con un poquito más de viento, así que nada, chicos, muy buen grupo, es una carabina que es una preciosidad, y nada, chicos, vamos a seguir probando.